Hola a todos. Hoy, hoy os doy yo directamente a la clase. La última clase que grabé fue en el instituto, fue el viernes pasado, o sea, hace ya una semana. Y bueno, nos ha costado un montón bajar esa clase, como veis. Bueno, ahora ya de ahora en adelante pues voy a grabar las diferentes sesiones pues ya con este medio. Vamos a utilizar un PowerPoint para que lo entendáis. eh, no tengo pizarra y utilizar este otro medio, que yo creo que lo vais a entender perfectamente. Bueno, ¿os recordáis? Si recordáis, em, estamos hablando de hardware, del ordenador, estamos trabajando, estamos aprendiendo cosas del ordenador. Entonces, ¿os acordáis que os hablé que primero que había como dos partes diferentes? Os habló José, que había dos partes diferentes, una era software y otra es hardware. Hoy vamos a continuar con hardware, es decir, todo lo que son cacharros, toda la cacharrería, ¿lo veis? Vamos a ver. Bien, todo esto, toda esta cacharrería, pantalla, un monitor, todos los cacharros, todo lo que podemos tocar, eso es hardware. En contraposición de hardware está el software. Software son los programas, las aplicaciones, el navegador de internet, o sea, todo lo que es intangible, que trabajamos con ellos, sí, es verdad, pero es intangible, no lo tocamos como cualquier componente, como un altavoz, un micrófono, un monitor, todo esto es claro, todo esto es cacharrería. Vamos a trabajar, vamos a ver hardware. Vamos a trabajar hoy el tema hardware. Ya habéis visto en las sesiones anteriores cómo funciona un ordenador, podemos entendernos nosotros con el ordenador. Y ya vimos que a través de un cable tenemos, por ejemplo, este, este teclado, y a través de este cable van unas señales eléctricas que no son más que, pues vamos a poner que son 8 cables, ¿sí? Son más, pero vamos a trabajar solamente con 8 cables para que lo entendáis así a los entiendo. Entonces van 8 cablecitos y entonces cuando le damos a una A por estos 8 cables, unos van unos ceros y otros unos unos, que con la combinación de estos 8 ceros y unos, un cero es que no va electricidad, quiero decir, no es que vaya un cero habíamos visto que no iba electricidad, un 1 que sí que iba, y entonces llegaba hasta el cerebro del ordenador esas señales, y es cuando el cerebro la interpretaba y hacía con esa A pues lo que correspondiera, por ejemplo, mostrarla en el monitor. Bueno, entonces ahora vamos a ver todo esto, toda la cacharrería, ¿no? El conjunto de componentes físicos del ordenador. Entonces lo he dividido, se divide generalmente en estas dos partes, mirad, en torre y periféricos. Lo estoy mostrando con el puntero, ¿veis? La torre, ¿qué es la torre? Pues la torre es lo que es la caja esa donde están todos los componentes principales del ordenador, con lo que funciona como por ejemplo el cerebro, que se llama microprocesador. Hay gente que a la torre le llama CPU por extensión, en realidad la CPU es el microprocesador. Y entonces, por una parte está la torre y por otra parte están todos los demás, ¿verdad? Todos los periféricos, la cacharrería, ya lo que os he dicho hace un momento de monitores, tal, todo eso son periféricos, ¿sí? Por una parte la torre y por otra parte los periféricos. Dentro de los periféricos vamos a ver las dos cosas, poquito a poco, vamos a ir muy despacito. Dentro de los periféricos podemos hacer otra nueva clasificación, pues para tenerlo, cuanto más clasificadas tengamos las cosas, mejor se entienden. Entonces, dentro de los periféricos tenemos los periféricos de entrada, los periféricos de salida y los periféricos de entrada y salida. ¿Qué quiere decir esto de entrada, entrada y salida? Bueno, pues esto hace alusión a cuál es la dirección de la información. Cuando decimos periféricos de entrada, quiere decir que entra la información dentro de la CPU, dentro del cerebro, del ordenador. Cuando decimos periféricos de salida, quiere decir que es el cerebro, a través de ese periférico, nos muestra la información. O sea, salida que nos muestra, sale del periférico, de la CPU,
del ordenador, del cerebro, sale la información para mostrárnosla a nosotros y entrada que entra la información. Por ejemplo, lo vais a entender muy fácilmente. Por ejemplo, el teclado. Nosotros, el teclado es un periférico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el teclado? Teclamos, claro, tecleamos las teclas, las palabras, las letras, ¿no? Y al teclear esa información entra dentro del microprocesador, es decir, dentro del ordenador, es decir, es un periférico de entrada. El ratón, pues también seleccionamos con el ratón lo que creamos, clicamos sobre él y estamos metiendo ese dato, lo estamos metiendo a través del cable al ordenador. Es decir, que también el ratón es un periférico de entrada. Sin embargo, el monitor, por ejemplo, la pantalla del ordenador, no estamos metiendo, a no ser que fuera táctil, no estamos metiendo datos nosotros en la pantalla, físicamente con la mano, sino que en la pantalla nos está mostrando los datos. ¿Cómo nos muestra los datos? Es un periférico de salida. Los altavoces. ¿Entra sonido de los altavoces o sale el sonido de los altavoces? Pues sale el sonido, claro. Entonces es un periférico de salida. El micrófono. Entra la voz a través del micrófono. Luego es un periférico de entrada. En lo que estoy utilizando yo ahora, la webcam, la cámara, es un periférico de entrada o salida. Está recogiendo la imagen, la webcam, luego es un periférico de entrada también. Y los periféricos de entrada y salida, pues es, por ejemplo, es un periférico que tanto sirve para entrar como para salir, como por ejemplo, o sea, tanto entran datos como salen datos, como por ejemplo la pantalla táctil que os decía hace un momento, que igual que nos muestra los datos, nosotros también podemos manipular sobre la pantalla y entrar datos en ella. Aquí tengo en este PowerPoint que os estoy mostrando, vamos al final. Tenemos los periféricos de entrada y los periféricos de salida. Vamos a ver, que os voy a ir mostrando. No te pases. Periféricos de entrada, ¿veis? El teclado permite introducir datos y caracteres y realizar funciones específicas. Por eso es de entrada, porque introducimos los datos. El ratón realiza multitud de acciones con solo desplazar el cursor y apretar un botón. Es decir, que está haciendo también, también un periférico de entrada. Periféricos de salida. Pues el monitor, que muestra en una pantalla imágenes o texto. Tenemos también como periférico de salida, aquí como veis están los altavoces, la impresora, y luego el periférico de entrada y salida, es el módem, que permite intercambio de información. El módem es ese aparato que tenemos para que conectarnos con internet. Y entonces, a través del módem, igual que entra información a la red, también, igual que entra información que viene de la red, a través del módem al ordenador, también sale información del ordenador a internet, a la red de internet, ¿no? Entonces es un periférico de entrada y de salida. Bueno, pues luego en próximos vídeos vamos a seguir viendo, pero ya nos adentraremos dentro de lo que es la torre. O sea que en este vídeo lo que hemos visto son todo lo que tiene que ver con los periféricos del ordenador. Hemos visto hardware y software, hardware. Y hemos visto todo lo que es hardware, periféricos, todos tipos de periféricos, ¿vale? Ahora os haré algunas preguntillas que vosotros me contestaréis muy fácilmente porque, como veis, esto está dominado. Seguro que lo habéis entendido todos perfectamente. Y si no lo habéis entendido, no pasa nada. Me lo preguntáis por el foro.
porque así en el foro, si alguno hace la pregunta y otro sabe la respuesta, pues así intercambiáis vosotros entre vosotros, que todavía no habéis hecho eso, intercambiaros vuestras conversaciones a través del foro. Así es que por favor, hablar vosotros también, que soy yo la única que contesta al foro. Entonces, haced las preguntas que tengáis en el foro y contestadlas también. Si veis que algún compañero vuestro ha hecho una pregunta que vosotros sabéis la respuesta, pues la contestáis. No tengáis miedo a contestar. Yo estaré vigilante. Si veo que hay alguna respuesta que no es exactamente lo que debería de ser, pues yo ya lo indico y ya corrijo y lo que sea. Pero vosotros animaros a contestar, que sabéis muchas más cosas de las que creéis. Venga, ánimo chicos.